6.4 Operación en paralelo de los generadores síncronos. Rara vez un generador síncrono puede trabajar de manera aislada, es decir, alimentando a una sola carga. Un generador, una carga, en realidad. Solamente se presenta esta situación en los sistemas de emergencia. Por ejemplo, hospitales o centros donde se requiere que el suministro de la energía no sea interrumpido. De todas maneras, hemos analizado en el anterior subtítulo las dificultades que se presentan en el funcionamiento de un generador con una sola carga. Puesto que la carga es muy variable, entonces si queremos mantener tanto la tensión como la frecuencia constantes, entonces se hace bastante dificultoso este tipo de operación. De manera que los sistemas eléctricos de potencia en general tienen muchos generadores síncronos trabajando en paralelo y suministrando la potencia a una carga demandada. En general, los grandes sistemas eléctricos de potencia literalmente pueden tener cientos o miles de generadores síncronos conectados en paralelo. Al margen de los factores que pueden influir, también está la fuente primaria de energía, ¿no? Difícilmente en un solo sistema o en un sistema eléctrico de potencia grande podamos tener un solo tipo de fuente de energía primaria para transformarlo en energía eléctrica. De esta manera, entonces, en los sistemas eléctricos de potencia se tienen muchos generadores y distribuidos en diferentes partes de la red eléctrica. Las razones de por qué la operación en paralelo son varias y de diferente significado. Primero, con varios generadores se puede alimentar mayor carga que con una sola unidad. Y hemos visto que una sola unidad tiene una serie de dificultades. En cambio, si tenemos varios generadores, entonces podemos alimentar mayor carga. También hay que tomar en cuenta que el crecimiento de la demanda tiene que ser cubierto por los sistemas de generación, puesto que la potencia de generación es igual a la potencia del consumo. Entonces, una única unidad generadora tendría que estar muy sobredimensionada. En cambio, con varios generadores, este incremento se puede hacerlo anualmente y tener siempre un parque generador que cubra incluso los crecimientos de la demanda.
siempre incrementando nuestras unidades de generación. Muchos generadores operados simultáneamente aumentan la confiabilidad del sistema. Esto tiene que ver con la continuidad de servicio, ¿no? Si tuviéramos una sola unidad, en el momento en que por mantenimientos programados o en casos de falla, si esta única unidad sale de servicio, entonces la carga se queda sin suministro de energía. En cambio, operando muchos generadores, entonces la salida de una de estas unidades seguramente no va a afectar a la continuidad de servicio. 3. Si el parque generador tiene varios generadores síncronos conectados en paralelo, posibilita la desconexión de uno o más de ellos para mantenimientos preventivos o programados. Por lo general, se requiere que un parque generador tenga al menos un 25% por encima de la demanda máxima para que un 10% tenga de reserva rotante por conceptos de confiabilidad ante salidas de línea de alguno de los generadores. Ese 10% sirve para compensar un déficit de potencia instantánea, ¿no? Y se requiere de un 15% de potencia o de reserva parada, que se llama, un parque generador que puede entrar a funcionar cuando otros generadores síncronos estén programados para sus mantenimientos. Y a eso hay que añadirle siempre el concepto del crecimiento anual de la demanda, de manera que con estos 3 factores hay que diseñar un parque generador que cubra mínimamente estos 3 conceptos, especialmente para darle continuidad de servicio y evitar los racionamientos o los blackouts. 4. La eficiencia de un solo generador es muy baja. En cambio, si tenemos muchos generadores trabajando en paralelo, la mayoría estarán a potencia nominal y con alto rendimiento, y unos cuantos estarán cubriendo las variaciones de la carga. Entonces, si fuera un solo generador, obviamente llegará a un 90% de su demanda máxima, depende cómo está diseñado, incluso qué capacidad tiene, y el resto del día va a trabajar a baja potencia. Y eso obviamente influye en el rendimiento, ¿no? O sea, tendríamos muchas pérdidas. Entonces, estos son los justificativos de por qué en un sistema eléctrico de potencia tenemos muchos generadores trabajando en paralelo. No olvidarse también la fuente primaria, ¿no? La fuente primaria es también importante. ¿Cuáles son las condiciones para conectar en paralelo los generadores síncronos? Supongamos que tenemos un generador 1
trabajando y alimentando una carga cualquiera y queremos conectar un generador 2 en paralelo. Las condiciones son 4. En realidad tenemos que empezar por la igualdad de frecuencias. Eso significa que la frecuencia del generador 1 o del generador que está funcionando, la red, tiene que ser igual a la frecuencia del generador que está entrando, del generador que se va a sincronizar, el generador que se va a poner en paralelo. Dos, la igualdad en las tensiones. Entonces, el valor eficaz de las tensiones en la red tiene que ser igual al valor eficaz de las tensiones en el generador entrante. Obviamente, la frecuencia tenemos que controlarlo a través del sistema de control en la máquina motriz. En cambio, la tensión tenemos que actuar en el sistema de control de la tensión a través de la modificación de la corriente de excitación al devanado de campo, puesto que la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a esta corriente continua que alimenta al bobinado de campo. Entonces, dos puntos de control para la frecuencia y para la tensión. Los puntos 3 y 4 normalmente tienen que ser realizados cuando el generador está entrando por primera vez. Sin embargo, en la sincronización diaria, cotidiana de los generadores, se hace una verificación. 3, identidad de fases, es decir, tenemos que identificar si esta es la fase A, esta tendrá que ser la A', para B, B' y para C, C'. Una vez identificadas, se marcan estas fases. Y también para identificar si esto es correcto, se conectan, o para verificar, se conectan 3 lamparitas, foquitos, entre los puntos A', B, B', C y C'. Para el tema de la secuencia de fases, igualdad en la secuencia, orden de las fases, obviamente si la red es de secuencia ABC, entonces el generador entrante también tiene que ser A', B', C'. Este punto podemos controlar a través de la máquina motriz también, para ver si no gira en sentido contrario, ¿no? O dependiendo del sentido en que gira, el rotor podemos identificar estas fases para que sean de secuencia directa o de secuencia inversa, ABC o CBA. De todas maneras, todos estos aspectos se resumen en que los potenciales de A tienen que ser igual a A', B y B', C y C' tienen que ser iguales, de manera que la diferencia de potenciales entre A', B, B', C y C' sea 0. Y ese es el instante en el cual podemos cerrar los interruptores o el interruptor trifásico de manera que vamos a conectar en paralelo. Para
la ayuda de los puntos 1 y 2 hay que instalar un voltímetro y un frecuencímetro en el generador que está funcionando y otro voltímetro y frecuencímetro en el generador que está siendo sincronizado o que va a entrar en línea también se llama. En estos dos diagramas, podemos esquematizar si los dos sistemas, el que está funcionando y el que está entrando, en este caso tienen igualdad de secuencia de fases y en el otro está cambiada la secuencia de fases. Supongamos que los vectores en negro, A, B y C, son de la red y A', B' y C' son del generador entrante. Entonces, los foquitos estarán conectados entre A y A', B, B', C y C'. Y como podemos ver, en este instante, la tensión que les llega a estos foquitos es la misma, de manera que las lámparas van a brillar simultáneamente. Si los vectores en rojo, A', B' y C' giran a más velocidad, entonces esto se irá aproximando a los otros vectores y la tensión disminuirá hasta hacerse 0, por ejemplo, cuando se superponga. En ese instante, la tensión entre A y A', B, B', C y C' será igual a 0. Obviamente que esta velocidad podemos controlar o actuar en la máquina motriz, ¿no? Y para la tensión tenemos que actuar, para la magnitud de estos vectores, tenemos que actuar en la corriente de excitación, incrementando o decrementando. Por el contrario, si tuviéramos que los vectores A, B y C tienen una secuencia, en este caso ABC, y los vectores en rojo A', B' y C' tienen una secuencia CBA, como se muestra en la figura, entonces los foquitos que están conectados entre A y A', B y B', C y C' están sometidos a diferentes valores de tensión, de manera que unos alumbrarán más que otros. Entonces el brillo no es como en el anterior caso. Aquí, imposible que podamos lograr una sincronización, ¿no? Hay que cambiar los conductores del generador entrante, B por C en este caso, B' por C', y de esa manera vamos a lograr que la secuencia de fases sea la misma en ambos casos. ¿Cuál es el procedimiento entonces para poner en paralelo? Esto ya es una actividad, digamos, cotidiana. Vamos a suponer que el generador 2 está fuera de línea, está trabajando solamente el generador 1 aún alimentando a una carga X. La identificación de las fases, como decíamos anteriormente, se debe realizar chequeando la secuencia, ¿no? Hay varias formas. Una de ellas es conectar un pequeño motor de inducción en los terminales de cada generador, o sea, del que está funcionando y del que se va a conectar en paralelo, ¿no? Si el motor en los dos casos gira en el mismo sentido, entonces las secuencias de fase son las mismas. Y si el motor gira en sentido contrario, o uno de ellos gira en sentido contrario, las secuencias son distintas. Por lo tanto, es imposible de conectar en paralelo.
Otra manera de comprobar la secuencia es por el método de las tres bombillas, de manera que si las tres bombillas se prenden o apagan simultáneamente o aumentan o disminuyen de brillo simultáneamente, entonces ambos sistemas tienen igual secuencia, ¿no? Y entonces este punto 1 por lo general se realiza una sola vez y luego se van marcando los conductores los conductores identificados como A', B', B', C'. De manera cotidiana, lo que se hacen son los puntos 2, 3 y 4. Es decir, con la ayuda de los voltímetros y los frecuencímetros que están conectados tanto en el generador que está funcionando como en el que va a ser conectar, en paralelo podemos determinar y ver los valores de tensión y frecuencia en ambos generadores. Obviamente en el generador que se va a sincronizar podemos variar la corriente de campo y la velocidad del generador entrante hasta obtener un valor de su phi y una frecuencia f que sean iguales a las del sistema o generador que esté funcionando. La tensión siempre con la corriente de excitación, la frecuencia con la apertura o cierre de los inyectores en la máquina motriz. Una recomendación importante es ajustar la frecuencia del generador entrante para que sea ligeramente mayor a la frecuencia del sistema. Esto para evitar lo que erróneamente se llama un motoreo. Motoreo significa que el generador va a estar consumiendo potencia activa. Vamos a volver sobre este tema cuando veamos las curvas frecuencia-potencia. 4. Una vez que las frecuencias y los voltajes han sido igualados, se supone que el punto 1 se cumple, están identificadas las fases, y los focos se apagan, entonces podemos cerrar el interruptor que une ambos sistemas. Y al cerrar el interruptor, hemos conectado en paralelo, hemos sincronizado el generador 2. ¿Qué situaciones de sincronización comunes en las que se puede encontrar un operador cuando está realizando el proceso de sincronización de un generador a un sistema? Sean E sub A, E sub B y E sub C los voltajes del sistema y E sub A', E sub E B' y E sub E C', voltajes del generador entrante. Entonces, E sub A', E B', E C', serán las tensiones o los voltajes que aparecen en las lámparas o bombillas de sincronización, ¿verdad? Primer caso, voltajes diferentes, pero frecuencia y secuencia iguales. Entonces tenemos para la secuencia A, B y C, A', B', C', no hay problema. Si la frecuencia es igual, quiere decir que estos 6 vectores giran simultáneamente. El primer par, o el A, B y C, los vectores A, B y C están girando a la misma velocidad que
los vectores A', B', C', de manera que están sobrepuestos. Entonces, cuando tenemos diferencias de voltaje, las lámparas tendrán un brillo constante igual para todas, puesto que están sometidas a la misma tensión. Para corregir o para completar la condición de sincronización, basta ajustar la corriente de campo hasta que se apaguen las lámparas. O sea, hasta que B sub A sea igual, hasta B sub 1, hasta que B sub 1 sea igual a B sub 2. En ese caso, E sub A' va a ser igual a E sub A, E sub B' a E sub B, y E sub C' a E sub C. Simplemente incrementamos la magnitud en la tensión, ¿no? De manera que la tensión de generador 1 sea igual a la tensión de generador 2. Entonces, con esa acción podemos cerrar los interruptores y concluir la sincronización. En caso 2, las frecuencias son diferentes, pero los voltajes y las secuencias son iguales. Entonces tenemos A, B, C, A', B', C', pero estos vectores A, B, C están girando a una velocidad W1, en cambio los A', B' y C' están girando a una velocidad W2, un poco más rápido en este caso. ¿Qué es lo que va a ocurrir con nuestras lámparas que están conectadas siempre entre A y A', B, B', C, C'? Las lámparas se encenderán y se apagarán a la frecuencia. Esto ocurre porque la frecuencia de la máquina motriz es diferente a la de la barra o del generador funcionando, ¿no? Si esto va a más velocidad, entonces va a ir teniendo más tensión, luego lo alcanzará, va a ir disminuyendo, etcétera, etcétera. Para corregir debemos variar la velocidad de la máquina entrante. Si está muy rápida, entonces ajustar. Ustedes saben que la velocidad, al variar la velocidad, también va a variar la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces esta magnitud también se va a modificar, de manera que no solo es variar la velocidad, sino también tenemos que aumentar, ajustar, por eso decimos, la corriente de campo para mantener los voltajes iguales. Es decir, tenemos que actuar en los dos sistemas de control, ¿no? Tanto de velocidad como de la corriente de campo o de la tensión. Cuando estas se realicen las dos correcciones, la frecuencia del brillo de las lámparas se reduce y cuando esta intensidad de la luz en los foquitos cruce lentamente por cero, es que cerramos el interruptor. Entonces, un poquito más de trabajo respecto al anterior caso. En el caso 3, la secuencia de fases es incorrecta. Que hemos analizado ya un poco arriba, aquí tenemos A, B y C, y tendríamos A', C' y B'. Entonces la secuencia es incorrecta. Las lámparas tendrán un brillo completamente diferente, puesto que la tensión es diferente para cada una de estas lámparas. Unas brillarán más que otras. Esto debido a la inversión de fases, ¿no? Para corregir esto, solo basta cambiar los cables B con C primas en el generador entrante, de manera que vamos a
tener la secuencia de fases. Este caso no se va a presentar de manera cotidiana, sino probablemente cuando entre por primera vez el generador o después de un mantenimiento correctivo en los sistemas de vanado del estator. Pero esa es la forma de solucionar este caso. O además hay que identificar siempre con el punto 1, ¿no? Caso 4, la fase no es igual, pero voltaje y frecuencia y secuencia de fases son idénticas. En este caso, entonces, las lámparas se encenderán y apagarán de la misma intensidad, todas a la frecuencia Fs. Por lo que para el ojo humano tendrán un brillo constante, ¿no? En este caso, basta alterar levemente la velocidad de la máquina a sincronizar para ajustar las fases. Cuando la intensidad de las lámparas pasa por 0, cerramos el interruptor. De todas maneras, los casos anteriores son un tanto idealizados o en la práctica, por lo general hay una combinación de estos 4 casos estudiados, ¿no? Obviamente el operador puede fácilmente identificarlos y con la práctica puede determinar la forma de corregir antes de sincronizar y antes de conectar el generador entrante. Además, en las plantas de generación, para el cumplimiento de estas condiciones, para verificar estas condiciones, normalmente se usa de un aparato llamado sincronoscopio, que no es otra cosa que un motorcito que gira en este sentido, el sentido de las agujas del reloj, para decirnos que está muy rápido, o en sentido de este giro, para decirnos que está muy lento. A eso tenemos que añadirle los 2 voltímetros, el voltímetro de la red y el voltímetro del generador entrante, 2 frecuencímetros, el frecuencímetro de la red y el frecuencímetro del generador entrante, ¿no? Entonces, esto para igualar los voltajes y las frecuencias. Los 2 foquitos ya no son 3, bastan 2. Y el sincronoscopio, para decirnos que esté yendo más rápido o esté yendo más lento el generador entrante en cuanto a su velocidad o frecuencia respecto a la red. Y mucho más modernamente, incluso se tiene un relé automático que se llama SyncroCheck, y en ese caso basta apretar un botón para sincronizar un generador a una red o con otro generador de manera incluso remota, ¿no? Hace todos los ajustes, este relé, a través de un sistema de control automático, hace todos los ajustes de manera que cerrará el interruptor cuando se cumplan las condiciones que hemos mencionado anteriormente.
6.5, características frecuencia-potencia activa y voltaje-potencia reactiva. Cualquiera que sea el mecanismo del gobernador de la máquina motriz, siempre se ajusta de manera que de producir una característica ligeramente descendiente cuando la carga se incrementa. La caída de velocidad en la máquina motriz entonces se define por la ecuación SD igual a la velocidad sin carga menos la velocidad plena carga sobre la velocidad plena carga por 100%, donde ns es la velocidad en vacío y npc es la velocidad a plena carga. La mayoría de los generadores tienen caídas de velocidad, o sea, descendientes del orden de los entre 2 y 4%. De esta manera, la potencia de salida del generador síncrono está relacionada con su frecuencia por P igual a SP y que multiplica la frecuencia de vacío menos la frecuencia del sistema que está funcionando. Frecuencia de vacío porque es el generador entrante antes de su sincronización. Y SP es una pendiente de la curva, en este caso es una recta, que está dado en kilovatios por hertz o megavatios sobre hertz. De manera que las características típicas de velocidad versus potencia activa o frecuencia versus potencia activa son unas rectas de esta pendiente, que dijimos que la velocidad de vacío tiene una caída del orden de hasta el 4% más o menos cuando está a plena carga. Entonces, cero de potencia, velocidad en vacío y potencia nominal y tenemos una velocidad a plena carga. Lo mismo que ocurre con la velocidad, en otra escala va a ocurrir con la frecuencia, ¿no? Porque son máquinas síncronas. Sabemos que la velocidad o la frecuencia están relacionadas como Fe igual a N sub m por P sobre 60, o lo que decíamos 60 grados fríos hacen en el polo norte. De la misma manera, es posible encontrar una expresión similar para la potencia reactiva y el voltaje o la tensión de salida. Las ecuaciones en forma son las mismas, es decir, vamos a tener voltaje en vacío y voltaje del sistema. Y una ecuación que es una pendiente SQ, en este caso, que va a estar dado en kilovatios por voltio, ¿no? Bueno, la diferencia acá podrá ser que podemos tener potencia reactiva negativa. Si fuera ese el caso, quiere decir que el generador está consumiendo energía reactiva. En cambio, si es positiva, decimos que el generador está suministrando potencia reactiva. No puede ocurrir con el caso de la potencia activa. No podemos tener potencias negativas
porque la potencia activa siempre es positiva. De manera que el generador siempre debe entregar potencia activa. En cambio, potencia reactiva podría consumir y tener una potencia reactiva negativa. Eh, 6.6 Funcionamiento de los generadores en grandes sistemas eléctricos de potencia. El concepto de base infinita, que también es como se llama estos grandes sistemas eléctricos de potencia, significa que es un sistema tan grande en el cual no varía ni la tensión ni la frecuencia ante cualquier variación de la carga o de la generación. Es decir, así se incremente o se decremente la carga sustancialmente, o se incremente o se decremente la generación, entonces el sistema es tan robusto que la frecuencia permanece constante y el voltaje permanece constante. Este tipo de sistemas existen entre los sistemas eléctricos de potencia de Estados Unidos, Canadá, o en Europa, o en el Asia, ¿no? Son grandes sistemas eléctricos de potencia. Entonces, las curvas frecuencia-potencia activa y voltaje-potencia reactiva son constantes. Es una recta constante. Quiere decir que a cualquier potencia suministrada, activa o reactiva, la frecuencia y el voltaje permanecen constantes. Veremos qué pasa si un generador lo queremos conectar a una barra infinita. En este caso, la barra infinita está funcionando y para entender vamos a hacer un dibujo frecuencia-potencia con un solo eje vertical y en la horizontal tendremos ambos positivos, solo que a la izquierda del eje vamos a representar la frecuencia de la barra infinita como una constante y a la derecha la frecuencia del generador entrante. Obviamente que tiene una pequeña pendiente, ¿no? Entonces, cuando sincronizamos, vamos a sincronizar en este punto, cuando la potencia sea 0, sincronizamos y decimos que la frecuencia debería ser ligeramente mayor a la del sistema, ¿no? ¿Cuál es la razón? La explicación es que una vez sincronizado, se han cumplido todas las condiciones, hemos cerrado el generador 2, hemos puesto en paralelo, entonces, instantes después, el sistema toma una única frecuencia. Es decir, la frecuencia de la barra va a arrastrar a la frecuencia del generador 2. De esa manera prolongamos entonces esta recta a partir de este punto hasta que choque acá, en la otra recta inclinada. De manera que el generador entrante va a tomar una determinada carga positiva y va a estar suministrando energía. Entonces la potencia de la carga va a ser la potencia de la barra infinita más la potencia del generador que ha entrado o se ha conectado en paralelo. Esa es la razón entonces de por qué queremos que sea ligeramente mayor.
¿Qué ocurre si la frecuencia del generador entrante es menor a la frecuencia de la base? Entonces, fíjense, vamos a sincronizar una frecuencia menor y eso significa que después de sincronizado la frecuencia es arrastrada por la base infinita, entonces va a trabajar en este punto. Y en este punto significa que la potencia del generador entrante es negativa. Y si es negativa, en vez de estar entregando, está recibiendo energía. Por eso es que se denomina el generador está motoreando, porque está consumiendo energía. Obviamente, esto hay que corregir y hay que incrementar la velocidad para que el generador entrante suministre energía o energía activa, ¿no? O potencia o trabaje con potencia positiva. En cambio, si la frecuencia del generador entrante es mayor a la frecuencia de la base infinita, lo habíamos explicado anteriormente, entonces garantizamos que una vez sincronizada el generador entrante va a estar suministrando una determinada potencia. Aquí la pregunta es, ¿qué ocurre una vez que el generador ha sido conectado? Obviamente, si hacemos con menos frecuencia, hay que corregir, ¿no? Esto. Y si hacemos lo correcto, con mayor frecuencia a la del sistema, entonces ya está suministrando una pequeña potencia. De todas maneras, estando ya sincronizado, así está entregando una pequeña potencia, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando se incrementa la apertura de los inyectores por acción del gobernador? ¿Qué pasa si abrimos, ¿no?, los inyectores? En este caso, el efecto de esa apertura es el incremento va a provocar que se corra hacia arriba la frecuencia de vacío del generador. Si hemos sincronizado en este punto, entonces se va a subir a este punto o básicamente estas rectas van a subir de forma paralela. Entonces, como la frecuencia de la base infinita es constante e invariable, entonces por mucho que abramos los inyectores, la frecuencia permanece constante. Pero al trasladarse estas rectas paralelas en el generador hacia arriba, entonces la apertura de los inyectores en el generador entrante, en el generador que se ha sincronizado, va a producir que va a entregar más potencia. Va a trabajar en otro punto, a otra frecuencia. Pero la frecuencia se mantiene constante. Si se mantiene constante, también la velocidad, ¿no? Y así siguiendo, si seguimos aumentando o aperturando los inyectores a un generador ya sincronizado, entonces vamos a obtener otro traslado de estas rectas en forma paralela y por lo tanto una mayor potencia de suministro hacia la red. De todas maneras, tenemos que mantener siempre constantes la velocidad y la frecuencia, ¿no? Entonces hay que hacer los ajustes correspondientes, aquí hemos visto en velocidad simplemente, para mantener estos dos parámetros de manera constante. Nuestros sistemas, o nuestro sistema nacional,
no lo podemos considerar como una barra infinita. Podría ser un sistema intermedio, pero de todas maneras hay que mantener constantes estos dos parámetros. Por lo tanto, cuando se abren los inyectores a un generador que se ha sincronizado, entonces hay que hacer los ajustes tanto en la frecuencia como en el voltaje, ¿no? En cambio, en grandes sistemas no es mucha la variación del voltaje ni la frecuencia, ¿no?